Buenas noches a todos. Soy Salomón Durán Velasco, soy médico tropicalista y trabajo en la ciudad de Iquitos desde hace varios años. El motivo de la presentación el día de hoy es tratar de eh, demostrar un poco cuál ha sido el impacto que, que ha tenido sobre los servicios de salud la introducción de un nuevo genotipo de dengue, serotipo 2, eh, y el impacto que también ha tenido sobre la mortalidad. Antes de iniciar la charla quisiera remarcar ciertos puntos que me parecen básicos. Una primera cosa es de que sabemos de que existen 4 serotipos del virus dengue y que cuando ocurre un caso por un serotipo, este deja en el ser humano una inmunidad para el mismo serotipo, una inmunidad permanente para el mismo serotipo, pero no para otro serotipo. Esto quisiera decir de que uno puede tener dengue 4 veces en la vida. Existe también inmunidad cruzada para los otros serotipos, pero este ocurre por muy corto tiempo, aproximadamente 3 meses. Otra cosa que es importante recalcar es que existe variación genética entre serotipos y algunas variantes genéticas de determinados serotipos son más virulentas que otros. Por ejemplo, en el serotipo 2 es diferente la virulencia de la variedad asiática versus la variedad americana. En la ciudad de Iquitos, desde los años 90, ya se había introducido el virus dengue. El primero que se introdujo fue el dengue serotipo 1 y afectó, esto me parece importante recalcar, afectó al 25% de la población. Esta cifra se obtuvo en estudios cero epidemiológicos poblacionales, ¿no? Entonces se fueron a las manzanas, tomaron muestras de sangre para ver cuántas personas habían sido afectadas por este brote. Y se encontró que casi el cuarto de la población de la ciudad, que tiene medio millón de habitantes, había sido afectada por este virus. 5 años después se introdujo el dengue serotipo 2, pero esta fue la variedad americana. En estudios poblacionales también se encontró que la prevalencia llegaba a casi la mitad de la población, al 58%. Años después, el 2001, se introdujo el serotipo 3. Una cosa que llama la atención es que a pesar de que uno de los serotipos es el predominante, también pueden estar circulando en menor proporción los otros serotipos. Por ejemplo, en estos años circulaba el serotipo 3 junto con el serotipo 1. En 2008 recién se introdujo el serotipo 4. Y a fines del 2010, para ser más exactos, en octubre, se introdujo el serotipo 2, genotipo con esta nueva variante genética americana asiática. Cada vez que un serotipo ingresa, desplaza a los otros que están circulando. Y este nuevo serotipo, como no hay inmunidad en la población, va a afectar a una gran proporción de la población. Entonces, en conclusión, el dengue no era nuevo en la ciudad de Iquitos, ya había estado circulando por 20 años. Y esta enfermedad ya era parte de la cultura popular. Entonces, la gente, las abuelitas, ¿no? Decían, bueno, si usted tiene fiebre, si mi niño tiene fiebre o mi hijo tiene fiebre, probablemente sea dengue, y el dengue se cura en la casa, no es necesario ir al médico. Es una enfermedad benigna que se cura poniéndose un trapo en la cabeza, como aquí vemos a la señora, tomando frescos, o sea, jugos de frutas, algunas frutas especiales como el camu camu, etcétera, que decían cura el dengue, y bueno, no es necesario acudir a un establecimiento de salud, porque generalmente el dengue es una enfermedad benigna.
Como había dicho, en octubre del 2010 se introdujo el nuevo serotipo, la variedad asiática americana del serotipo 2. Paulatinamente fueron incrementándose los casos. En el mes de enero la epidemia ya era una cosa notable. En el hospital Iquitos, por ejemplo, en el mes de diciembre se atendían solamente aproximadamente 10 a 20 febriles por día en la emergencia. Algunos de ellos eran dengue, otros malaria, etcétera. Pero esta cantidad de febriles se incrementó notablemente en los primeros días de enero, y a mediados de enero ya se tenía aproximadamente 400 casos o 400 personas que acudían a la emergencia por fiebre, y el 80% de ellos era sospechoso de dengue. Es decir, ya era un brote bastante notable. Y miren, la cantidad de fallecidos en estos círculos negros era casi un fallecido por día. Cuando el Instituto Nacional de Salud cogió a estos pacientes sospechosos de dengue, les hizo eh, pruebas de laboratorio para saber qué serotipo era el que estaba en ese momento circulando, se dio cuenta que el 80% de los pacientes que eran atendidos en consultorios sospechosos de dengue tenían dengue serotipo 2. O en aquellas personas en las cuales se había diagnosticado dengue ya por laboratorio. Y en el grupo de pacientes que estaban hospitalizados, el 86% tenía dengue serotipo 2. Entonces, una cosa que se dieron cuenta el Instituto Nacional de Salud es de que meses antes había estado circulando el serotipo 4, que era el predominante, pero rápidamente, en cuestión de semanas, el serotipo 2 lo desplazó, ¿no? Y se transformó en el serotipo predominante. Esta es una característica de este serotipo que desplaza a los serotipos restantes, y esto lo realiza en muy corto tiempo. La introducción de este serotipo 2, variedad asiática americana, produjo realmente una epidemia muy grande en la ciudad de Iquitos. El incremento de los casos fue muy rápido, no dio tiempo a que los servicios de salud se prepararan. Generalmente la emergencia del hospital Iquitos está vacía, pero vemos en esta foto que está totalmente abarrotada de pacientes febriles y sus familiares que buscan atención. El día máximo tuvimos más de 400 pacientes con fiebre que acudieron en un solo día. Y no solamente eran pacientes con fiebre que podían ser atendidos ambulatoriamente, sino muchos de ellos tenían signos de alarma y signos de gravedad y tenían que ser hospitalizados. Se tuvo que implementar 120 camas en los auditorios de los hospitales porque no había otro lugar donde hacerlo. Se pensó en abrir una carpa, pero ustedes saben de que en la selva llueve demasiado, llueve mucho, entonces, y justo enero, febrero son meses de lluvia, por lo tanto, abrir una carpa no era la mejor solución, y por lo tanto se ocuparon las aulas que se utilizan generalmente para las clases de los muchachos de la universidad de aquí de la Amazonía, para implementar camillas con mosquiteros y ahí hospitalizar pacientes. El hospital Iquitos tiene 150 camas. Se tuvo que implementar 120 camas más. Es decir, se hizo un hospital dentro del hospital para soportar la gran demanda de pacientes que ocurrió en este brote. La situación fue realmente en los primeros días de enero insostenible. No solamente era la gran cantidad de pacientes que reclamaban atención en la emergencia. Se tuvo que abrir 4 consultorios de febriles que atendían paralelamente con médicos allí, enfermeras y técnicos, para tratar de soportar esta gran demanda.
sino que también se tuvo que implementar estas unidades de dengue para tratar de paliar la falta de camas, ¿no? Defensa Civil puso las camillas y con esto se implementó estas unidades de dengue para la atención de los pacientes que tenían signo de alarma o estaban graves. Una pregunta que surgió es, ¿este es un fenómeno nuevo o cuando ocurrió la introducción de los otros virus, el serotipo 4, 3, 2 o 1, había ocurrido lo mismo? La información de los médicos que trabajaban por más de 20 años allí decían que nunca había pasado esto con el virus dengue, pero esto había que cuantificarlo. Fue por ese motivo que se decidió hacer una pequeña investigación para saber cuál era el impacto de la introducción de este serotipo 2 asiático-americano sobre la tasa de hospitalización, por ejemplo. Entonces, para hacer esto, se utilizó los registros de epidemiología y de estadística del hospital, que está en el hospital Iquitos está más o menos ordenado, entonces uno puede averiguar por los registros estadísticos y de epidemiología, por ejemplo, cuántos febriles se atendieron en el 2008, cuando ocurrió un brote de dengue por el serotipo 3. De estos, cuántos casos fueron probables de dengue y cuántos se hospitalizaron por dengue. En el 2009 se introdujo el dengue serotipo 4 y en el 2011 se introdujo el dengue serotipo 2. Entonces comparamos estos 3 años para ver el porcentaje de pacientes que se hospitalizaron de los casos probables de dengue. Entonces vemos de que en el año 2008 se atendieron 10.696 febriles, de estos 781 fueron casos probables de dengue, solamente se hospitalizaron 90 de estos 700 casos, lo cual corresponde a un porcentaje de 11.4. En el 2009 se atendió casi la misma cantidad de febriles que en el año 2008, 9.422. De estos casos probables de dengue solamente fueron 429 y de estos se hospitalizaron 40, lo cual corresponde a un 9.3. El 2011, en cambio, solamente en un mes, porque se tenía la estadística del mes de enero, teníamos 4.347 febriles, de los cuales 3.575 correspondían a casos sospechosos de dengue y ya se tenía hasta esa fecha hospitalizados 654, lo cual corresponde a un porcentaje de hospitalización sobre los casos probables de 18.2%. Quiere decir de que la tasa de hospitalización por este dengue 2 variedad o fenotipo asiático americano era mucho mayor, significativamente mayor que en los otros serotipos. Y esto también podía ser corroborado por la clínica, ¿no? El serotipo 4 generalmente no causa problemas, los pacientes son oligosintomáticos, los pacientes acuden a los consultorios básicamente a veces por la fiebre, pero muchas veces por el prurito, que ocurre después que pasa la fiebre. El dengue serotipo 3 sí presentó alguna cantidad de casos con shock, pero no era muy común ver esto de aquí. En cambio, en 2011 sí la cantidad de casos graves era bastante grande. Para tratar de comprobar esta afirmación, se realizó una pequeña investigación. Entonces, en la unidad de dengue, durante más o menos 7 días, del 8 al 15 de febrero, se averiguó en 183 pacientes que estaban hospitalizados en las unidades de dengue, cuántos de ellos tenían signos de gravedad. Pero lo importante fue de que los signos de gravedad se buscaron no solamente al momento del ingreso, sino también se visitaba a esta cohorte de pacientes día
día mientras permanecían hospitalizados para saber si en un momento de su evolución desarrollaban algún signo de gravedad. Por ejemplo, un paciente podía haber venido solamente con fiebre, dolor abdominal y vómitos y por esto fue hospitalizado. Pero en el segundo día de hospitalización hace shock, entonces ya se transforma en un caso grave. Entonces, esto era lo que nosotros estábamos buscando. Nos dimos cuenta, según esta pequeña investigación operativa, de que el 34.5% de esta cohorte de pacientes en algún momento de su evolución hicieron signos de gravedad. Por lo tanto, casi la tercera parte de los pacientes que fueron hospitalizados seguramente tuvieron signos de gravedad. Esto de acá es bastante diferente a lo que se reporta por la Oficina de Epidemiología, pero la diferencia existe en que cuando se llena la ficha epidemiológica, se está llenando la situación del paciente al momento del ingreso al hospital, no la situación del paciente en su evolución. Por eso es que las cifras varían, ¿no? Entonces, epidemiología dice de que los casos graves son un porcentaje mucho menor a lo que nosotros hemos hallado en el Hospital Iquitos. El shock es el criterio de gravedad más frecuentemente hallado, el 80%. Una cosa que hay que tener en cuenta es que en el año 2010 la Organización Mundial de la Salud publicó un nuevo manual sobre dengue y cambiaron los criterios de gravedad y también los criterios de hospitalización. Entonces, pues, los criterios, el dengue grave, la definición de dengue grave, es mucho más sensible que la definición de dengue hemorrágico que existía anteriormente. Por lo tanto, seguramente muchas más personas van a caer dentro del criterio de dengue grave, comparándolo con lo que antes se llamaba dengue hemorrágico. Y además, el manual de la Organización Mundial de la Salud recomienda que todo paciente con signo de alarma debe ser hospitalizado. Por lo tanto, tal vez esto ha contribuido a que mucha más cantidad de pacientes se hayan hospitalizado. Pero pienso de que si tenemos en cuenta la investigación anterior, que el 30, casi la tercera parte de los pacientes que fueron hospitalizados tenían criterios de gravedad, lo que ha pasado es que se han evitado muchas muertes, porque según la anterior definición, tal vez estos pacientes hubiesen ido a su casa, hubiesen llegado en estado crítico al hospital y tal vez no hubiese habido la cantidad de muertos que hubo en esta epidemia, sino 4, 5 o 10 veces más de los que hubieron. Entonces pienso que esta hospitalización y estos nuevos criterios salvaron muchas vidas. En comparación a otros brotes ocurridos en Iquitos por la introducción de un nuevo serotipo, en este nuevo linaje se observó un corto periodo de transmisión, amplificación y de reemplazo. Es decir, el reemplazo de un serotipo por otro ocurre, pero muy lentamente. Pero hemos visto que en esta situación, en esta epidemia, por esta variedad, el reemplazo ocurrió en el lapso de semanas, ¿no? Lo desplazó el dengue 4 en el lapso de pocas semanas y ocasionó una epidemia muy rápidamente, ¿no? O sea, probablemente la transmisibilidad sea mayor y su capacidad de reemplazar y desplazar a los otros serotipos sea mayor. Entonces, el problema no solamente radica en estas características de este nuevo serotipo, no solamente en su capacidad de producir cuadros graves, producir una epidemia muy rápidamente y desplazar a los otros serotipos muy rápidamente, sino también en la posibilidad de que este virus se desplace a otras regiones en donde existe la Aedes. Solamente el 2011, cuando ocurrió este problema en la ciudad de Iquitos, en pocas semanas se encontró que este mismo serotipo
ya se hallaba en otras ciudades del país. Se lo encontró en la ciudad de Lima, en el Callao, en Jaén, en Piura, en La Libertad. Entonces, felizmente no ocurrieron brotes en estos momentos, pero si se hubiesen dado las condiciones de la densidad vectorial, tal vez hubiesen ocurrido epidemias en ciudades mucho más grandes que la ciudad de Iquitos, que es una ciudad relativamente pequeña en comparación con la ciudad de Lima, el Callao, Piura o Trujillo. Entonces el peligro está latente. Eh, Hemos tratado con estas pequeñas investigaciones de cuantificar el problema, de demostrar que existió realmente un impacto, demostrado con cifras, eh, en la tasa de hospitalización, en la móvil mortalidad, y creemos que es un peligro latente para otras ciudades del país. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero haber cumplido con la tarea que me encargaron para esta charla. Muchas gracias.